Bien, reiniciamos entonces la clase de mercado bursátil con este tema de los derivados financieros, ¿no? Entonces habíamos presentado este taller, ¿no? Este taller, vamos a ver. Dice, los derivados financieros son productos auténticos, propios, explique. No son productos auténticos, ¿no? ¿Por qué? Porque se basan en otros para poder negociarse o contratarse en el mercado. Punto. Dos, ¿por qué tenemos que aplicar los derivados financieros? Para coberturarnos del riesgo. Así de claro. Tres, ya estamos en tres, miren. Ya ha pasado 10 segundos. ¿Qué entiende por riesgo en finanzas? Bueno, es la incertidumbre, es el hecho de no saber qué va a pasar, es el hecho de no saber cómo se va a comportar los distintos productos financieros por las situaciones propias de una empresa, por las situaciones propias de un mercado, propias de un país o propias del mundo en general. Incertidumbre, ¿no? Riesgo es incertidumbre, zozobra, temor, miedo, ¿no? Cualquiera de esos conceptos son válidos. Cuatro, ¿qué entiende por cobertura financiera? ¿No? Cobertura financiera podríamos conceptuarlo como una estrategia para protegerse de los riesgos que se podrían presentar. ¿Así? 5. ¿Cuáles son? A ver, hay una intervención, profesor, ya se le envié ya hace rato, ya debió enviarlo, pues, porque ya lo estoy desarrollando, ¿no? Ya a partir de este momento ya no vale lo que recibimos, ¿no? Ah, ya, correcto. Justamente a partir de la 2050, todo lo que recibimos 2050 ya no vale. ¿Eh? Ya, Guerrero, mejor ya para el otro año. Prepárate para el otro año, por favor. Sigo revisando aquí. 5. ¿Cuáles son los derivados financieros más utilizados? Lo habíamos indicado por ahí, que son los forward, swap, futuros y opciones. Hay otros más, pero esos son los más utilizados. ¿Qué se busca al aplicar una cobertura, no? Lo que ya hemos dicho ahorita y lo que hemos dicho a lo largo de la clase, protegernos del riesgo. Ya no te preocupes, Tabata, vamos a ver qué hacemos contigo, correcto. Alcántara dice, me aterriza, todo bien, correcto. Justo a 8:50 le envié, está bien, no hay problema. Sigo. 7. ¿Qué entiende por riesgo propio y riesgo de mercado? Bueno, riesgo propio es el riesgo que enfrenta una empresa por cuestiones de su personal, sus procesos, sus procedimientos. Y riesgo de mercado es el riesgo de todo el sistema, que no se puede, sobre el cual no se puede hacer nada, ¿no? Y que está dada por efectos macroeconómicos, ¿no? Por ejemplo, por una situación, eh, puede ocurrir, digamos, por una situación internacional, o como esta pandemia, que es internacional, ¿no? Que afecta, digamos, afecta. 8. Al utilizar un derivado financiero, ¿se elimina totalmente el riesgo? Bueno, el riesgo totalmente no se elimina totalmente. ¿Por qué? Porque a un extremo podíamos perder. Pese a utilizar un instrumento de cobertura, como es un derivado financiero, podríamos terminar perdiendo. Pero hemos dicho que eso no es no es lo que más se da. Más bien lo que más se da es que realmente nos cubrimos del riesgo. Diga si el riesgo financiero interviene en el riesgo país. Claro que sí. El hecho, digamos, está relacionado con el cumplimiento de los pagos de, de las familias, de las familias, de las empresas, ¿no?
¿Qué otros riesgos intervienen? Ya dijimos ahí en su momento el riesgo económico, ¿no? La economía, como en este caso, por ejemplo, la economía está para, como dijo mi abuelita, está para el gato, está muy mal la economía, estamos en recesión económica, ¿no? Pero no es porque no es por malas acciones del Estado, sino más bien por la coyuntura que vivimos, ¿no? Por la coyuntura que vivimos. También interviene aquí el social, ¿no? Cuando hay huelgas, paros, manifestaciones, ¿no? Eso, digamos, afecta a los inversionistas. Los inversionistas quieren que todo esté tranquilo, ¿no? Que todo esté tranquilo. Incluso también la parte legal interviene aquí en el riesgo país. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado por estos días que el, el otro día, ¿no? Había un caso que 4 embajadores de otros países que están en nuestro país y que tienen empresas en nuestro país, ¿no? Se han pronunciado por una ley que dio el Congreso. Esa ley está relacionada con los peajes. El Congreso ha anulado los peajes, pero el Poder Ejecutivo no quiere que se anulen y esa ley lo ha mandado en observación al Tribunal Constitucional. Se está pendiente eso de verse. Pero en ese intermedio hay 4 embajadores, me parece uno chileno, otro español, otro por ahí de otros países, que hicieron un pronunciamiento, ¿no? En contra de esa ley, ¿no? Lo que no le corresponde hacer eso, ¿no? Lo que no le corresponde hacer eso porque es una intromisión en las actividades de un Estado y en el Congreso de un Estado. Ni siquiera el presidente puede intervenir en el Congreso, ¿no? Pero el asunto, digamos, es lo siguiente, que cuando se da una ley puede traer estas situaciones, ¿no? Puede, puede ahuyentar, como se dice, puede ahuyentar, correr las inversiones, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, ¿no? Por ejemplo, se viene hablando también de un cambio en la Constitución, ¿no? Como persona no conviene que haya un cambio de la Constitución por el elemento social, ¿no? Pero en cambio para la economía que son las empresas, necesitan trabajar en un mercado libre, ¿no? Y mercado libre es el que tenemos, cosa que de haber un cambio en la Constitución, por decir, por una Constitución de tipo socialista, traería una protesta de las empresas, una dejadez por invertir, incluso que se puedan salir del país, digamos, se trae abajo la economía, ¿no? Esas situaciones legales también, digamos, tienen efecto en el riesgo país. Les cuento algo más. Ustedes sabían que, bueno, sabemos que el IGB es la tasa del 18%, ¿no? Pero ustedes sabían que hay empresas que pagan 7%. Claro que sí, hay empresas que en algún momento firmaron lo que se llama un contrato ley. O sea, una empresa particular, generalmente extranjera, ha firmado un contrato ley con el Estado, ¿no? Con las condiciones que en ese momento se estaban dando. Es decir, en algún momento, por ejemplo, el IGB era 7% y en base a ese 7% firmaron. Por lo tanto, para determinadas empresas pagan ese 7% IGB. Eso pasa porque hay un control. ¿Qué pasa, digamos, si ahorita, por ejemplo, el Congreso dijera, vamos a anular todo eso contrato ley porque son nocivos al país? No puede ser que todo, hasta el ciudadano más pobre, paga IGB de 18%, en cambio, empresas transnacionales pagan solamente 7%. Para nosotros como ciudadanos sería lo lógico, lo adecuado, ¿no? Que todos paguemos igual, ¿no? Incluso las empresas deberían pagar mucho más que las personas naturales, pero en realidad, de hacerse una ley, eso eliminando ese 7%, se trae abajo la economía, ¿no? Porque esas empresas internacionales se irían del país,
harían juicios al Estado y todo se volvería, digamos, un caos, ¿no? Por eso que a veces no quieren que se mueva eso. No quieren que se muevan los contratos ley, no quieren que se cambie la constitución por eso, por los efectos que traería la economía, ¿no? Dicho de otro modo, hay cuestiones, digamos, que pueden favorecer a las personas, pero afectar a la economía y por ende a las empresas, ¿no? El, dicho de otra forma, el que invierte quiere la ley favorable para él, quiere pagar los tributos más bajos, incluso si fuera posible no pagar nada, o como hacen las mineras, ¿no? Si bien es cierto, las mineras trabajan y pagan sus tributos, pero las mineras declaran solamente una parte de lo que extraen. Estoy seguro que gran parte de la producción lo declaran y por lo tanto no pagan impuestos por eso. Y como la SUNAT por lo general no tiene especialistas ahí y no tiene un especialista puesto, digamos, en una faja transportadora de minerales, ni que controla la cantidad de camiones o los barcos que llevan los minerales, y así, y así va pasando la cosa. No sé si ustedes han visto o leído también eso, por ejemplo, qué pasa con las empresas chinas, ¿no? Nosotros a veces ni siquiera pescado comemos, ¿no? Yo hace como 3 meses que no comía pescado, recién lo hice ayer, antes de ayer, ¿no? Por esta cuestión de pandemia, ¿no? Pero también, digamos, porque en realidad sale muy poco pescado para la gente, para la alimentación de la gente, ¿no? Porque gran parte del pescado se lo llevan esos barcos factoría chinos que están, digamos, frente a las costas. Aquí, a unas cuantas millas, en cualquier parte de la costa están ahí depredando todas las especies marinas, ¿no? Y sin embargo, no se hace nada, ¿no? Son, ¿Y qué pasaría si se hace algo, no? ¿Qué pasaría si, si el Congreso sacara una ley que cualquier barco que esté dentro de las 200 millas sea bombardeado por la Marina de Guerra en el Perú, o por los aviones de la Fuerza Aérea, por decir, o por los tanques del ejército? Sí, traería, digamos, una afectación. Aquí en el Perú tenemos varias empresas chinas que trabajan en minería, hasta en telefonía, ¿no? Telefonía, hay muchas empresas chinas y que traería, digamos, efectos, hasta podrían irse, ¿no? Y si se van, generalmente terminan afectando a las familias, ¿no? Las familias dejan de trabajar, ya no tienen trabajo, pierden eso y se distorsiona la economía, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, a veces en la ley que se dan, porque algunas podrían afectar la economía, otras favorecer de alguna manera a las personas, pero malograr la economía, etcétera, etcétera. Y todo eso, la legalidad, la informalidad, el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto financiero, entran aquí en el riesgo país. A mayor riesgo país, mayor credibilidad en el país. Quiere decir que un país eh, que tiene un alto riesgo tiene menos expectativas para los inversionistas extranjeros. Pregunta 10. ¿Qué pasa si no se tiene políticas, estrategias y acciones de cobertura del riesgo de una empresa? Bueno, pues viene el descalabro, ¿no? El descalabro financiero, ¿no? Viene la ruptura de la cadena de pagos, viene, digamos, la falta de liquidez, viene la falta de solvencia, viene la falta de rentabilidad, todo un descalabro, ¿no? Una bancarrota empresarial, ¿no? Una insolvencia empresarial, ¿no? Por eso que se aconseja, digamos, que eh, los que dirigen las empresas generen estas políticas y esas políticas lo transformen en estrategias y esas estrategias se constituyan, digamos, en acciones que realizar, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto de alguna manera, con las explicaciones que hemos dado,
hemos hecho una revisión, ¿no? Una revisión de los aspectos que ya hemos explicado. Ahora vamos a ver otros aspectos, ¿no? Otros aspectos relacionados aquí con el tema que estamos desarrollando. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. El mercado de derivados, ¿no? Recuerde que en algún momento hemos dado un concepto de derivado, de mercado, ¿no? Primero mercado, ¿no? El término mercado significa un lugar donde están los demandantes y oferentes. En este caso es similar. El mercado de derivados es un lugar, ¿no? Donde van los que tienen, los que tienen que realizar estos contratos, los contratos de derivados, con otros agentes económicos. Y por eso se dice aquí, los instrumentos derivados son contratos, ¿no? Es importante. Cuando hablamos de contrato, quiere decir que están revestidos de un aspecto de legalidad, ¿eh? Recuerden eso, el aspecto contrato lo reviste, digamos, aquí de un aspecto de legalidad. Y legalidad significa de una manera garantía que está haciendo, ¿no? El activo subyacente. ¿A qué se le llama activo subyacente? Recuerde que hace rato hemos dicho que que los derivados no son productos auténticos, ¿no? Sino que dijimos que se basaban en otros productos que eran base, que funcionaban como base. Esos instrumentos que funcionan como base se lo conoce en la técnica financiera como activo subyacente. Subyacente quiere decir un producto que nació antes de él. De forma que por acá tenemos un derivado financiero, ¿no? Eso está bien, pero antes de este hay un producto subyacente que hemos dicho que pueden ser las acciones, hemos dicho también que podrían ser las divisas, ¿no? Las divisas y también los productos, ¿no? Los productos o commodities, dijimos al inicio, ¿no? Generalmente la mayoría de derivados financieros se dan en este tramo, ¿no? En este tramo. Estos son entonces los llamados activos subyacentes, activos que son la base, activos que son base o que sirven de plataforma para tener un derivado financiero. Por ejemplo, si yo quiero hacer un forward de, de divisas, y siendo la divisa el dólar, ¿no? Yo tengo que tener los soles para pagar los dólares que me van a dar, ¿no? Si no, si no ¿cómo se va a concretar la operación? Porque es un contrato, ¿no? Y en el contrato hay dos partes, ¿no? Uno que me va a vender los dólares y otro, yo que soy adquiriente, soy comprador, tengo que pagar, ¿no? Tengo que pagar, ¿no? Entonces, así de esta forma se da, ¿no? Entonces, seguimos con la parte literal. El activo subyacente de un derivado puede ser una acción, como ya lo hemos dicho, un índice bursátil, mire, ojo ahí, un índice bursátil también, muy, no tan utilizado aquí en nuestro país, pero también podría ser un bono, también no tan utilizado en nuestro país, más son las acciones, pero también los bonos podrían estar ahí, una divisa, ¿sí? En nuestro medio muy utilizado eso, para las divisas, más que otras cosas, las divisas, ¿no? Incluso más que las acciones. Nosotros tenemos derivados relacionados más que los otros relacionados con divisas, forward de divisas, swap de divisas, ¿no? Anote ahí. En nuestro medio solamente trabajamos con forward y swap.
y mayoritariamente es forward swap de divisas, ¿no? Y generalmente esa divisa es el dólar, porque es el dólar la moneda de cambio internacional, ¿no? Al menos para nosotros los latinos, ¿no? Porque en Asia, por ahí, los chinos están promocionando fuertemente y quieren implantar al yuan como el medio de cambio propio de esa zona, ¿no? Bien, una tasa de interés podría ser también, esto muy utilizado en los swap. Mire, una tasa de interés también sirve, digamos, de base o es un activo subyacente para un derivado, ¿no? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, supongamos que la señorita delegada ha realizado un préstamo en dólares y paga una tasa fija. Y yo también he realizado otro préstamo en dólares, pero con tasa variable. Y entonces yo me entero que esta tasa variable va a cambiar, va a subir más y más de aquí a 2 meses, 3 meses, ¿no? Y entonces le propongo a la señorita delegada y le digo, hacemos un trueque. Yo te voy a pagar tu tasa fija y tú págame mi tasa variable. Y si concordamos, si está de acuerdo, entonces se va a dar el cambio, ¿no? O sea, mi préstamo con tasa fija lo pagan, perdón, mi préstamo con tasa variable lo pagan aquí la señorita delegada y yo su préstamo de tasa fija termino pagando, ¿no? Al final, es posible que ambos ganemos, ambas empresas ganemos, ¿no? Pero para realizar esa operación interviene un banco y esa operación es conocida como swap de tasas de interés. Y ya estoy adelantando ahí un concepto de swap. Lo que estamos haciendo es un intercambio. En realidad estamos haciendo un trueque, lo tradicionalmente conocido como el trueque, ¿no? Alguien me da algo y yo le doy otro algo y hemos cambiado. Me dan 1 kilo de camote y yo le doy 1 kilo de yuca y ya hemos cambiado. Y estamos cambiando así las tasas, ¿no? Y ese juego que estamos haciendo ahí, juego financiero, juego entre comillas, juego financiero, se llama técnicamente un swap de tasa de interés. Y como repito, se lleva a cabo porque cada uno busca su propia conveniencia, ¿no? Cuando yo cambio mi tasa es que quiero pagar, quiero terminar pagando menos interés. E igualmente, en este caso el ejemplo que me ha dicho la señorita delegada, ella también analiza las operaciones y cree que va a terminar pagando menos interés. Y es posible que al final ambos nos beneficiemos pagando menos interés. Así se juega en finanzas, ¿no? Son, son juegos entre comillas, en realidad son grandes negocios, ¿no? Son grandes negocios que se lleva a cabo ahí, porque ese préstamo podría ser de $100,000, $200,000, $300,000, $1,000,000, ¿no? Así, o ser cantidades pequeñas también. No hay límite, no hay límite para llevar a cabo eh, estas operaciones. Pero recuerden otra vez, estoy regresando ahí, yo solamente había anunciado 3 productos, ¿no? 3 productos subyacentes o activo base, ¿no? Y aquí nos menciona, por ejemplo, las acciones, 1, el índice bursátil, 2, el bono, 3, la divisa, 4, y la tasa de interés, 5, e incluso la inflación, ¿no? E incluso la inflación, se puede negociar, digamos, determinada tasa de inflación que se tenga un determinado país. Son hasta 7 productos e incluso puede haber más. Va a depender, digamos, va a depender de qué instrumentos hay en el país, ¿no? Como dije hace un rato, no todos estos activos subyacentes son activos de derivados financieros, ¿no? No todos. Todos estos son factibles de llevar a cabo a través de derivados financieros, pero en el mercado mundial. En el mercado nacional, esencialmente estamos hablando aquí de divisas y también de tasa de interés, un poco menos que las divisas.
Seguimos. Otro concepto de mercado derivado, ¿no? Es el mercado en el que se negocian instrumentos cuyo precio está basado en productos o instrumentos ya existentes. Eso que acabamos de llamarle activos subyacentes. Esos que ya existen son activos subyacentes, o también, como yo le he llamado, activos que son base o plataforma de otros que se van a dar después. Un derivado es un instrumento financiero cuya característica principal, mire, es que su precio y rendimiento depende del precio de otro bien. O sea, el derivado depende de estos activos. Por eso su nombrecito es el que deriva. Deriva es porque viene de otro, ¿no? Es que como nosotros como personas somos derivados de otras personas, ¿no? Que son nuestros padres, ¿no? Y nuestros padres son derivados de otras personas, que en este caso serían sus padres o nuestros abuelos, y así sucesivamente por los siglos de los siglos, ¿no? Todo eso que se da así a nivel de las personas con su familia, se da aquí, ¿no? Entonces, un derivado es un instrumento financiero cuya característica principal es que su precio y rendimiento depende del precio de otro bien. Y ese otro bien es el bien subyacente, ¿no? Y que aquí lo destacan. El mercado de derivados, otro concepto. Existen tres mercados fundamentales que componen a los mercados financieros. Está hablando aquí en forma general primero. Los mercados interbancarios, los de divisas, ¿no? Los de divisas o monetarios y por acá, y el mercado de derivados. Ahí está. Entonces tenemos ahí los mercados de divisas, bueno, aquí lo considera así, mercado de divisas, monetario, los de renta fija, lo de mercado de acciones y los de mercado de derivados, ¿no? Aquí están los derivados. O sea que el mercado de derivados es es un mercado como otros que se dan en el sistema financiero, ¿no? Luego, los valores que se negocian en los mercados derivados se derivan bien de materias primas. Miren, aquí está esto relacionado con los productos. De materias primas o bien de valores de renta fija, que son los bonos, o de renta variable, que son las acciones, ¿no? O los índices, ¿no? Los índices bursátiles que anteriormente lo vimos, índice compuesto, ¿no? Y por algunos valores o materias primas, ¿no? Este es el famoso mercado de commodities o productos, la materia prima, ¿no? Muy utilizado a nivel internacional. En Estados Unidos, por ejemplo, existe el mercado de futuros para el trigo, la cebada, el petróleo, el cobre, el oro, todos los productos se negocian ahí, todos los productos que tienen la condición de commodities. El término commodity quiere decir que son productos de precios estandarizados. ¿Y por qué estandarizados? Porque participan en los mercados de futuros de los países. Caso como el mercado de futuros de Nueva York o el mercado de futuros de Madrid, de Tokio, de Frankfurt en Alemania y por ahí uno que otro país, ¿no? Algunos más conocidos que otros, ¿no? Fundamento, ¿en qué se fundamenta esto? Cuál es la base de su existencia, ¿no? La función principal del mercado de derivados es la de brindar instrumentos financieros de inversión y cobertura, ¿no? O sea, especialmente esta es su función, coberturarnos del riesgo. En la parte inferior, los mercados financieros son los centros, ¿no? Lugares, centros, ¿no? En lo que concurren la oferta y la demanda, oferentes y demandantes, lo dije anteriormente, ¿no? Correspondiente a los activos financieros. Estos son los activos financieros o activos subyacentes, ¿no? En definitiva, se trata de los espacios o lugares
en lo que tienen lugar las operaciones financieras, ¿no? Con distintos productos, divisas, tasa de interés, bonos, acciones, etcétera, etcétera. Así se presenta esto. ¿Para qué sirven los derivados, no? Esencialmente para esto, la cobertura o protección, ¿no? Cobertura o protección. Hoy en día las empresas quiebran por no proyectar adecuadamente su flujo de caja. Si todas las empresas se coberturaran, se protegieran, es decir, ponderaran el riesgo que tienen los negocios, entonces habría menos quiebras, menos problemas. Pero la mayoría de empresas, como son micro y pequeñas empresas y que no le dan mucha importancia a los aspectos técnicos, entonces no ponderan, no tienen reservas, no generan estos contratos derivados y entonces terminan quebrando. Y al quebrar desaparecen del mercado y luego dejan al dueño y su familia endeudados y empobrecidos. Y a la gente que trabajaba ahí lo dejan sin trabajo, ¿no? Todo arrastra, digamos, y detrás de cada trabajador hay una esposa, hay hijos que estudian, ¿no? Y todo eso. De alguna manera sirve, dice, para inmunizar. ¿Qué cosa inmunizar? Curarte, ¿no? Curarte anticipadamente, protegerte y ponerte candado, ¿no? Las empresas que tienen riesgo financiero es de vital importancia el poder de proyectar sus flujos reales a futuro, ¿no? A futuro. Y a la vez eliminar riesgos que no son inherentes a la actividad. En todo caso, hoy por hoy, por ejemplo, cuando uno hace proyecciones, debe considerar el efecto de inflación, el efecto de otros riesgos que se presentan, ¿no? Y no solamente proyectar así por así, ¿no? Dicho de otra manera, se tienen que tener en cuenta indicadores tanto microeconómicos como macroeconómicos. Por ejemplo, cuando una empresa, cuando una empresa eh, proyecta sus flujos asumiendo que va a obtener un préstamo y que ese préstamo va a tener una determinada tasa de interés. Ahí en el interés está el riesgo. Esto también lo hemos dicho en otro momento. El interés es el elemento financiero en el cual se plasma, se concreta, se puede ver el riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando un banco le da a empresas de su grupo, le da solamente a 12% al año y a una micro, pequeña empresa le da a 25, 30, ¿por qué lo castiga así? Por el riesgo que representa esta micro, pequeña empresa. Ustedes habrán escuchado una respuesta aquí de la, de la ministra de Economía, ¿no? Que es una jovencita, ¿no? De esta señorita dijo sobre cuando le preguntaron por qué le había dado préstamos del programa Reactiva Perú a las empresas del grupo Interbank, que son empresas que manejan millones, ¿no? Y también a otras empresas de otros grupos económicos que no tienen problemas, ¿no? ¿Por qué le ha dado préstamo a esas, por qué le ha dado el dinero el Estado a esas empresas y no le ha dado al micro pequeño empresario? ¿Saben cuál fue la respuesta? Porque esas grandes empresas, con esas grandes empresas se asegura la devolución, se asegura la devolución del crédito. Y es cierto, no podemos tapar el sol con un dedo. Quisiéramos que la ayuda fuera todo al micro, al pequeño empresario, pero estos micro y pequeños empresarios, así como están en el mercado, cualquier momento desaparecen y mayoritariamente son informales, ¿no? Y aún siendo formales y legales, también con tal facilidad desaparecen del mercado, ¿no? Y eso no es de ahora, ¿no? Eso es de siempre, ¿no? Eh, de 100 empresas que se crean, al menos, miren, escuchen, al menos 30 terminan desapareciendo.
y el resto, 70, terminan magullados en cada ejercicio económico, ¿no? ¿Por qué? Porque por la incertidumbre que representa el mercado, ¿no? Cuando uno pone un negocio, si pones un negocio de pan, no tiene la seguridad que te compren el pan. Si tienes un negocio de ropa, por ejemplo, de todo esto que negocian ropa en este tiempo, casi la gente no está comprando ropa, ¿no? Primero está asegurando el bitute, como se dice, ¿no? La comida, ¿no? Y ya la ropa, otras cosas esperarán, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado en todo este manejo, ¿no? Y por último dice, ¿para qué sirve? Para asegurar, ¿no? Para asegurar los rendimientos, ¿no? Porque si nos coberturamos del riesgo, por tanto, estamos asegurando una rentabilidad adecuada, ¿no? De hecho, ¿no? Porque uno se protege para estar bien, ¿no? Por ejemplo, ahorita en esta pandemia, si nosotros cumplimos las normas que da el gobierno y las normas que son generales, ¿no? Y que se han dado en todo el mundo, ¿no? Si cumplimos eso, de alguna manera nos estamos protegiendo y posiblemente no nos dé esta enfermedad, no choque con nosotros, ¿no? Y podamos salir invicto de todo esto porque estamos asegurando con las medidas que estamos tomando, estamos asegurando nuestra existencia. Tener en cuenta eso, no arriesgarse, no relajarse. No lo quiero ver a ustedes ahí en los videos que pasan en los noticieros donde determinados jóvenes estuvieron tomando, ya no soportaban estar encerrados y salieron ahí, hicieron su baile, ¿no? Y otra vecina lo denunció, ¿no? Esas noticias están por ahí. Never, ¿no? Never, Tantaleano. Toma solito, dice Tomás Tantaleano. Vamos a ver, ¿no? Entonces hay que cuidar la salud, ¿no? En realidad todos somos frágiles ante esta pandemia, ¿no? Los tíos, como este pechito, los que tienen enfermedades, mucho más, ¿no? Pero el hecho de ser joven no significa que la tengas toda segura, ¿no? Hay muchos jóvenes que han fallecido, hay muchos jóvenes que nadie está seguro, ¿no? Nadie está seguro, ¿no? Claro que al ser joven tiene más, ¿no? Más, tiene todavía sus defensas más fuertes, ¿no? Su espíritu juvenil hace que aparezcan esas fortalezas que te da la juventud para sacar adelante eso, ¿no? Sí, exactamente existen, como dice Tantalea, menos probabilidad de morir, ¿no? Y más bien tiene más probabilidades de vivir y de sacar su grado, de sacar su título, de casarse, tener sus hijos y generar un buen futuro para ellos, su familia y para el país, ¿no? Ese es el futuro de ustedes. Pero de todas maneras, cuídense, cuídense. Nadie tiene asegurado nada. Tipos de derivados, ¿no? Los tipos. Los derivados son negociables en los mercados organizados. Miren, eh, hay mercados, aquí vamos a llamar aquí mercados controlados, ¿sí? Y mercados no controlados. ¿A qué se le llama un mercado controlado? Un mercado controlado es cuando tiene una entidad como, recuerda que hablamos en un momento de esta entidad Cavalli, ¿no? Y dijimos que Cavalli era un ente de liquidación y algo más, ahorita que se me fue, de otra característica, ¿no? De otra característica. Bueno, ese ente como Cavalli hace el filtro de todas las transacciones que se llevan a cabo. Y con eso se asegura, digamos, se asegura. Bueno, cuando es un mercado controlado, tiene una entidad como esa, como Cavalli. Aquí vamos a decir, tiene una entidad de control. Y cuando hablamos aquí de esas entidades sin control o fuera de control, ¿no? Aquí no existe esta entidad, ¿no? Esta entidad no existe. Y eso hace, digamos, que acá haya menos riesgo y acá haya más riesgo, ¿no? Así se suscita esto, ¿no? Tengamos en cuenta esas situaciones, ¿no?
Dice, los derivados son negociados en mercados organizados, ¿no? Este mercado controlado es el mercado organizado. Y este otro, que también le dicen extrabursátil, ¿no? O también le dicen mercado OTC. Mercado OTC por sus siglas en inglés significan fuera de control, ¿no? Sin control, fuera de control. Pero esta entidad tipo Cavalli, porque miren, pasa lo siguiente. Los swap en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio no tenemos mercado controlado para derivados financieros. Repito, en nuestro medio no tenemos un mercado organizado o controlado para derivados financieros. De forma que los derivados financieros acá se aplican en los mercados OTC, o como dice aquí, mercados extrabursátiles, o mercados fuera de control. Pero no es que sean, no es que sean, digamos, no es que sean informales o ilegales, ¿no? Sino que, miren, aquí en este mercado vamos a tener los bancos. Aquí en nuestro medio vamos a tener los bancos. Y ustedes dirán, pero profesor, ¿cómo va a llamar a un banco fuera de control si el banco está regulado, supervisado por la SBS y todo, ¿no? Efectivamente, pero no hay un ente de control tipo Cavalli que ejerza ahí, ¿no? Nosotros vamos al banco y negociamos directamente con el banco, ¿no? Y no negociamos con este ente que filtra, que filtra, que asegura, digamos, una mayor efectividad en la transacción. Al llevarse a cabo en los bancos, aun cuando los bancos son legales, son formales, sin embargo, al no existir este ente que liquida, que filtra, que revisa, se considera, digamos, como que se llevaran a cabo fuera de control. Y aquí es donde se va a llevar a cabo estas operaciones de forward, de divisa que hemos estado comentando. Y si fuera el caso, los swap de divisa también puede haber, como hace rato mismo, de tasa de interés también puede darse aquí en los bancos. En nuestro medio no tenemos mercado de derivados, como sí tienen Estados Unidos y otros países así del primer mundo, ¿no? Porque ahí mire, existe el mercado organizado. ¿Y por qué le llama organizado? Porque tiene este ente, ¿no? Tiene este ente tipo Cavalli que revisa, que controla, que verifica, que constata y asegura, digamos, un mayor eh, una mayor confianza en las transacciones que se van a realizar, ¿no? Bien, bien, y justamente aquí nos dice que los mercados OTC se dan los forward, pero esto sucede en nuestro país, ¿eh? Este es así, Perú. En otros países todo es en un mercado organizado. En Perú sucede así, de esta manera. Seguimos. Mercado de derivados. Otro concepto aquí relacionado. Los dos principales mercados donde se llevan a cabo operaciones con instrumentos financieros son la bolsa de derivados y el mercado extrabursátil o fuera de control, como ya se indicó, ¿no? Eso está repitiendo ahí, ¿no? Tipos de derivados. Aquí entramos a los tipos de derivados que ya lo hemos indicado, ¿no? Que ya lo hemos indicado, ¿no? Y encontramos ahí, por ejemplo, tenemos a los futuros y a los forward en primer lugar, y luego a los otros, ¿no? Y aquí están las características, miren, las características, ¿no? En el caso del futuro dice que se negocian en bolsas organizadas
Y aquí generalmente en bolsas, perdón, en mercados fuera de control. Y así, digamos, tienen otras características ahí cada uno de estos, ¿no? Pero la principal característica es esta, ¿no? Dicho de otro modo, no podemos llevar a cabo un futuro en un mercado no organizado. Pero sí podríamos llevar a cabo un forward en un mercado organizado. Eso sí se puede dar, ¿no? Seguimos. Ya ustedes leen las otras características, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, no estaba ahí los otros, los swap y las opciones, aunque por acá lo vemos. Ahí están los swap y las opciones. Primero veamos esto de los swap. Con estos, o sea, con este tipo de producto, ¿no? Con estos puede pasar de una tasa variable a una tasa fija, el ejemplo que hicimos hace rato, ¿no? Son convenientes para cambiar las condiciones de crédito con los bancarios, automotrices o hipotecarios o cualquier crédito, ¿no? Cualquier crédito que puede estar de tasa fija, lo podemos cambiar a tasa variable con otro ente que se facilite para eso. Este swap es conocido en la jerga financiera como trueque, porque en realidad es un cambio. Y todo lo que es cambio, yo te doy un producto, tú me das otro, ese es trueque. Y esto es lo que sucede, digamos, aquí. Las opciones que no se había comentado permiten comprar o vender dólares, o sea, divisas, en una fecha específica a un precio pactado. Miren aquí la diferencia. A diferencia de los forward, aquí tiene la opción de decidir si quiere comprar o vender al final, ¿no? Quiere decir que cuando uno firma un contrato de forward, ya no te puedes desistir, ¿no? No puedes desistir, como el ejemplo que di de los 5 soles por dólar anteriormente. eh, Cuando firmas un forward no puedes desistir, ¿no? De todas maneras tienes que cumplir, ¿no? Así, digamos, te desfavorezca totalmente, ya no puedes echarte hacia atrás. Tienes que cumplir, ¿no? Tienes que cumplir porque el contrato te obliga así. Así es el modelo. Pero en cambio en las opciones, igualmente puede haber opciones de divisas, pero la característica es que cuando llegue el plazo, tú si quieres ejecutas el contrato, si no, te retiras de ahí, aun cuando, digamos, terminas pagando alguna penalidad pequeña, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero tienes la posibilidad de no llevar a cabo, ¿no? También se habla, digamos, bueno, de los forward ya dijimos, pero también se habla aquí de los warrants. ¿Qué cosa es un warrant? Vamos, dice, funcionan de manera similar a las opciones, con la diferencia que operan en los mercados reconocidos, contrario a las opciones. Miren, estos warrants funcionan así, ¿no? Cuando una empresa importadora, cuando una empresa importadora trae productos de cualquier otro país y lo desembarca en el puerto o aeropuerto, en este caso del Callao, aquí en Perú. Pero luego, como son muy altos los derechos aduaneros, el IGB, la percepción IGB, es muy alto el costo por la gente de aduana, todos esos costos, entonces si no tiene dinero no puede sacar esa mercadería. Eso que es tuyo, al no pagar los tributos no lo puede nacionalizar, no lo puede llevar a tu casa, ¿no? Y entonces ahí puedes comenzar a hacer algunos artificios financieros, ¿no? Como este warrant, ¿no? Este warrant va a servir, digamos, como eh, uno se dirige a un banco, uno se dirige a un banco y el banco te otorga ese warrant como un certificado de garantía. Y con ese certificado de garantía, que es el warrant,
puedes solicitar un crédito ahí a ese mismo banco. Pero, pero ese guardan se va a quedar en el banco, ¿no? De forma que tú solicitas tu préstamo, pagas tus impuestos en la aduana, te llevas tu mercadería, ¿no? Y luego le pagas al banco lo que compete y terminó el asunto. ¿Qué pasa, digamos, si solicitas el préstamo y el préstamo más bien lo utilizas en otras cosas y no nacionaliza la mercadería, ¿no? El banco se queda, digamos, con esa mercadería que nacionalizaste, porque ese guarda le da, digamos, la propiedad transitoria, mientras no lo pagues, le da esa propiedad al banco, ¿no? Entonces son formas como se negocian aquí, diferentes formas que se hacen negocios en las finanzas de las empresas, ¿no? Pero aquí tenemos unos videos aquí. Vamos a ver eh, si copiamos esto. Bueno, no se puede copiar aquí con esto, ¿no? Pero vamos a buscar aquí, a ver si podemos buscar en los minutos que nos quedan. Bueno, lo dejamos ahí para que lo vean mejor. Pero toda esta característica que hemos estado mencionando es lo que van a comentar aquí, tanto el, aquí en el Banco Central de Reserva, en el primero, y el segundo en el Banco BCP, ¿no? BCP, digamos, podemos ver ahí esos videos para mejorar nuestra cultura en relación con los derivados financieros. Y aquí también tenemos ahí dos videos más para estos efectos, ¿no? Y luego ya por ahí vamos terminando ahí con la tarea, ¿no? No sin antes, por ejemplo, tenemos por aquí un video relacionado con este tema. Vamos a ver, ahí, entramos ahí. Vamos a ver qué nos dicen aquí los colegas, los colegas de otros países sobre los derivados. Porque ya vimos el riesgo, ya hemos visto en video el riesgo, hemos visto en video la cobertura, ¿no? Mi opinión y la opinión de otros. Ahora vamos a ver esto de los derivados. Vamos a ver. Estamos compartiendo pantalla, correcto. Hola, muy buenas. Nos encontramos en un nuevo video de estrategias binarias. Como lo prometido es deuda, retomamos con el canal y nada más y nada menos que trayendo esta nueva temática al canal, los derivados financieros. En el día de hoy, en la presentación de hoy, les voy a tratar de explicar e introducir a este mundo maravilloso de los derivados. En el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué son los derivados, cuál es el objetivo original y el actual para operar o de la existencia de estos derivados financieros. Vamos a ver cuáles son los principales tipos de derivados financieros, cuáles son los operadores que hay en el mercado financiero y al final un ejemplo para que entendamos cómo podemos obtener ganancia, beneficio con los derivados. Sin más, vamos a ver qué son estos derivados. Los derivados, como lo dice su nombre, es un instrumento financiero cuyo valor depende de otro u otros activos denominados activos subyacentes. Creo que queda claro en su nombre que estamos hablando de derivación, es decir, es un activo, es un instrumento financiero que no tiene valor por sí mismo, sino que su valor está atado, está condicionado, deriva de otros activos llamados subyacentes. Estos subyacentes, ¿qué pueden ser? Podemos estar hablando de commodities, es decir, por ejemplo, materias primas. Podemos estar hablando de acciones, podemos estar hablando de bonos, podemos estar hablando de índices, entre otras cosas, monedas. Bien,
Entonces, estos son los activos subyacentes. Ahora bien, algo que a mí me interesa que quede bien en claro es cuál es el objetivo por el cual, digamos, el motivo por el que existen estos derivados originalmente. Nos encontramos que el principal objetivo de los derivados es brindar certidumbre y control de los riesgos financieros que enfrentan las empresas, obteniendo una planeación financiera confiable, eliminando o minimizando la fluctuación de precios en los mercados. Es decir, se administran los riesgos a través de estos derivados. Allí lo puse muy conciso. Los derivados financieros son instrumentos de cobertura de riesgo. Esto es fundamental entenderlo porque los derivados financieros no surgen como una alternativa de inversión o como una alternativa para que las empresas obtengan fondos en el mercado. No, los derivados financieros, como lo vamos a ver, son instrumentos que buscan protegernos de ciertos riesgos en el mercado. No obstante, como les voy a explicar el día de hoy, existe la posibilidad de invertir de alguna manera e intentar ganar, obviamente obtener un margen de ganancias al operar con los derivados. Ahora bien, fundamental entonces es entender qué tipos de derivados o cuáles son los derivados que tenemos. Aquí hoy les voy a mostrar los 4 principales, pero como ya saben, empezaremos en el canal a traer todas las semanas algún video sobre algún derivado en específico. Vamos a ver cómo se evalúan los futuros, cómo operaríamos, cómo se evalúan los derivados, cómo se opera con derivados y dependiendo del país en el que cada uno viva, dónde debe dirigirse, con quién tiene que hablar, dónde deben registrarse para poder operar con estos derivados. Hoy en día vamos a ver solo los 4 principales. Hay cientos de derivados porque una de las características que tienen es que las entidades financieras o los bancos tienen la posibilidad de lo que se llama la innovación financiera. La innovación financiera es la creación de productos financieros en el cual el 99% de las veces son derivados. ¿Bien? Pero hoy nos vamos a centrar en los 4 principales y en los 4 que todo el mundo debe conocer. El primero de ellos son los futuros. Todos hemos escuchado hablar de los futuros. ¿Qué es un contrato de futuro? Es un contrato que obliga a las partes a comprar o vender un número determinado de bienes o valores, que son el activo subyacente, en una fecha futura y a un precio determinado de antemano. ¿Sí? Básicamente lo que estamos haciendo es difiriendo una compra de contado a futuro. ¿Sí? Entonces nos obligamos, en vez de comprarlo hoy a precio de mercado, lo vamos a comprar dentro de, por ejemplo, 100 días a un precio que pactamos de antemano. ¿Bien? Ahora, los forwards son lo mismo que un futuro, pero se operan y se negocian OTC. OTC significa over the counter, es decir, por fuera del mercado. Bien, es decir, son contratos hechos a medida, mientras que los futuros están estandarizados. ¿Sí? Por ejemplo, las acciones también están estandarizadas. Todas las acciones ordinarias de Amazon valen lo mismo, cuestan lo mismo, otorgan los mismos derechos, están estandarizadas. Los futuros es exactamente igual, como los futuros cotizan en bolsa. Aquí en Argentina cotizan en el ROFEX, en el mercado de futuros de Rosario. Dado que los futuros están estandarizados, por ejemplo, el contrato de futuros de maíz para, supongamos, octubre de 2019 son todos iguales. Las cantidades a comprar o a vender están determinadas, el precio futuro está determinado, la calidad que tiene que tener ese producto está todo estandarizado. Mientras que en el forward, lo excelente que tiene el forward es que sirve para, por ejemplo, el productor de maíz y el comprador que quiere comprar por fuera del mercado. Entonces pueden ponerse de acuerdo, ¿sí?, por fuera del mercado, la cantidad que ellos quieran, al precio que ellos quieran y bajo la modalidad que ellos quieran. Vamos a ver en futuros videos que operar OTC tiene ciertos riesgos, que es el riesgo de incobrabilidad, ¿sí?, o el riesgo de que la otra parte no cumpla, de incumplimiento. Vamos a ver que en los mercados, para poder operar en cualquiera de estos derivados, las partes tienen que hacer o depositar lo que se llama margen de garantía. Es decir, tienen que hacer una garantía antes de operar
ya que en caso de incumplimiento, obviamente se toma de esa garantía. Entonces, en los mercados no existe la posibilidad de incumplimiento. Los swaps. ¿Qué son los famosos swaps? Que tal vez los hemos escuchado en crisis bancarias o en la crisis del 2008. Los swaps, aquí hay dos definiciones. La que me gusta a mí, la primera, y la segunda, la que nos da Google. Estamos hablando de lo mismo, pero la primera es un poco más precisa. Son sucesivos contratos de forward, es decir, muchos contratos de forward, en los que se intercambian entre las partes rendimientos variables por fijos, es decir, tasas de interés variables por fijas. Estas generalmente en el 95% de los casos son operaciones intrabancarias, la hacen los bancos entre sí, países que están más vulnerables van a buscar rendimientos fijos y aquellos que estén más estables se animan a necesitar o a buscar tasas variables. Entonces se intercambian tasas de interés. La definición de Google es un poco más simple, nos dice: contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. Bien, si bien yo dije que estas son operaciones que en su mayoría son intrabancarias, ya vamos a explicar en futuros videos, esto también puede ser accesible para los inversores minoristas. Y por último, pero no menos importante, las opciones, que por favor no son las opciones binarias, son las famosas, es un derivado financiero. Las opciones es un contrato que da a su comprador, es decir, al tenedor de esa opción, el derecho, pero no la obligación, tiene el derecho a comprar o a vender bienes o valores a fecha futura a un precio determinado. Fíjense qué diferencia, porque es muy similar al futuro, pero fíjense que en el futuro dice nos obliga, mientras que en las opciones tenemos el derecho, pero no la obligación. Su palabra lo dice, nos da la opción de comprar o no. Entonces, por ejemplo, si yo compro una opción para el maíz a octubre, cuando llegue octubre, yo puedo decidir si compro o no. Bien, obviamente yo tengo que pagar lo que se llama una prima, que obviamente es el derecho. Supongamos yo pago $1 para en octubre tener el derecho a elegir si quiero o no comprar. Si decido no comprar, lo único que pierdo es esa pequeña prima que pagué para tener el derecho. Ya vamos a ver para qué existen y por qué son muy útiles en el mundo financiero las opciones. Aquí algo rápido. ¿Quiénes son los participantes del mercado de derivados? Bueno, los originales son los coberturistas, es decir, aquellos que utilizan el mercado de derivados para cubrirse contra el riesgo que no desean asumir. Ahora les voy a explicar en la siguiente filmina cómo funciona esto, pero también les voy a mostrar qué hacen los especuladores, cómo se obtienen ganancias, que es lo que queremos hacer nosotros. Los especuladores toman riesgo en los mercados con la esperanza de lograr una ganancia importante. Ahora les voy a explicar cómo. Y por último, los arbitrajistas buscan desequilibrios en el mercado para obtener beneficios sin asumir riesgos. Los arbitrajistas generalmente hacen análisis fundamental y encuentran desequilibrios en los precios de mercado para así poder tomar posición sin asumir riesgos. Ahora bien, aquí les puse un ejemplo de cómo un especulador, pero también los coberturistas, ahora les voy a mostrar, operan o por qué operaríamos con futuros. Entonces, ¿por qué compraría un futuro? Espérate, che. Quería comentar algo aquí en esta parte, por favor, atentos, atentas. En finanzas se habla de tipo de operaciones financieras. Anote, por favor, tipo de operaciones financieras. Pregunta examen, final. ¿Cuáles son los tipos de operaciones financieras? Entonces, aquí están los tres tipos de operaciones financieras que dan. En este caso está hablando de participantes, pero vamos a utilizar esos nombres para constituirlos en tipos de actividades financieras. Por ejemplo, la primera es la actividad o la función especulativa. O sea, hay operaciones financieras puramente especulativas, como eso que han estado haciendo con la medicina, ¿no? Y también hay otro tipo de operaciones, las operaciones de cobertura.
Esas operaciones donde uno busca cubrirse de los efectos nocivos de la economía nacional e internacional, operaciones de cobertura. Y la otra son las operaciones de arbitraje. Y como dice aquí, en una operación de arbitraje se busca, digamos, un cierto desequilibrios en la economía y se aprovechan. Entonces, repito, y no se olviden los tipos de operaciones financieras. Creo que en otro momento lo he dicho, pero estoy recalcando, los tipos de operaciones financieras son de especulación, cobertura y arbitraje. Pero aprovecho también para indicar lo siguiente, ¿cuál de estas tres operaciones es la más común? La primera, la especulación, porque especulación es comprar barato y vender un poco más caro. Y en los negocios todo es especulativo, ¿no? Nadie hace negocios comprando a un precio y vendiéndolo por debajo de ese precio, ¿no? Al contrario, lo vende por arriba, ¿no? Entonces, por eso decimos que la especulación es el tipo de operación más común, más natural de las finanzas. Y la cobertura, reiteramos nuevamente, es ese tipo de operaciones donde uno toma medidas ante los diferentes eventos que se pueden presentar. Y esta operación de arbitraje solamente se presenta en determinadas circunstancias, ¿no? Mire, se presenta en determinadas circunstancias en dos mercados diferentes, pero en un mismo momento. No es tan común, es raro eso, ¿no? Es raro, es raro. Repito nuevamente, se presenta en un mismo momento, pero en dos mercados diferentes. Por ejemplo, con el tipo de cambio, ¿no? Si el tipo de cambio aquí en Lima está a 3.35, por decirlo, y me entero que en Tumbes, ¿no?, frontera, ¿no?, está a 3.30. Entonces, ¿qué hago yo? En este momento, compro en Piura y vendo acá en Lima. En el mismo momento, en el mismo momento. Sucede así en dos mercados diferentes, ¿no? Por eso dice aquí de alguna manera, da un indicio, ¿no? Buscan desequilibrios. ¿Por qué? Porque ese desequilibrio de que el tipo de cambio acá en Lima esté más caro y en Tumbes esté más barato es de momento, porque los tumbesinos inmediatamente se van a enterar que en Lima está a 3.30 o 3.50 e inmediatamente suben la cotización. Esas operaciones de arbitraje son excepcionales y el mercado se encarga de desaparecerlas. El mercado los crea, pero el mercado también lo desaparece. ¿Cuándo desaparece? Cuando el de Tumbes, por ejemplo, se entera que el tipo de cambio en Lima es 3.35 y entonces comienza a vender los dólares 3.35 y se acabó el diferencial. ¿Y quién ganó? Ganó el arbitrajista, que es esa persona, digamos, que aprovechó un desequilibrio de mercado, que en Lima estaba a 3.35 y allá en Tumbes a 3.30. Y compró allá barato y luego vendió acá en Lima a 3.35 y ganó algo de dinero. Seguimos. Para así poder tomar posición sin hacer riesgos. Ahora bien, aquí les puse un ejemplo de cómo un especulador, pero también los coberturistas, ahora les voy a mostrar, operan o por qué operaríamos con futuros. Entonces, ¿por qué compraría un futuro? Bueno, dado que el contrato de futuro define de antemano, es decir, hoy defino el precio que voy a pactar en la operación a futuro, voy a comprar un futuro con fines especulativos si creo o tengo la certeza de que el precio del activo subirá. ¿Sí? En este caso es muy parecido a lo que haría un coberturista, alguien que se quiere proteger. Si yo creo que el precio del activo va a subir y yo lo quiero comprar en el futuro, lo voy a pactar al precio de hoy para congelar el precio. En el momento de concretar la compra, pagaremos un precio inferior al precio de mercado
si es que este subió como habíamos proyectado. Entonces aquí luego tenemos dos posibilidades. Podemos vender ese activo que compramos y lo vamos a vender a precio de mercado y nos vamos a ganar la diferencia. O lo que es más común, pero es un poco más complejo de explicar y lo voy a traer en videos posteriores, es tomar la posición contraria en el mercado. Es decir, si habíamos comprado un futuro, vamos a vender un futuro. Esto se lo voy a explicar con mucho más detalle en posteriores videos, porque esto es interesantísimo cómo se operan futuros. Esto es una introducción. Entonces, por ejemplo, pactamos una compra futuro a $50 de, supongamos, 300 toneladas de maíz. En el futuro el precio de mercado subió y ahora es 60. Entonces yo puedo decir, ok, compro a 50 y lo puedo ir a vender luego en el mercado a 60. Gané $10 por cada tonelada. ¿Bien? Ahora bien, ¿por qué vendería un futuro? Si creo o tengo la certeza de que el precio bajará, de esta manera también... ¿Necesitas una página web profesional ganadora? Acabo de crear la mía con Wix. Te la presento. Entras en wix.com. Con Wix puedes personalizar cada detalle. Así que voy a elegir un título y voy a agregar una foto que transmita la vibra de mi estudio. Perfecto. Quiero que mis alumnos sepan qué esperar. Entonces, voy a poner un video en la galería de Wix para que vean la intensidad de mis clases. Congelo el precio. Entonces, en el momento de concretar la venta, vamos a cobrar un precio superior al precio de mercado, si es que este efectivamente bajó. Entonces, supongamos, pactamos una venta futuro a $60. Si en el futuro el precio de mercado baja y es 50, vamos a vender a 60 y el precio de mercado es 50. Vendimos $10 por arriba del precio de mercado, ganamos $10. Fíjense que alguien que busca protegerse de un riesgo haría lo mismo. Si ustedes necesitan comprar maíz a futuro y saben que el precio del maíz va a subir o tienen miedo de que el maíz suba, ¿sí? Van a tratar, digamos, hacer el contrato hoy, ¿sí? Determinando un precio que ya queda congelado, ¿bien? Y si son vendedores y tienen miedo de que el precio baje, también van a vender el futuro para asegurarse a vender ese precio que estipularon en el contrato. Bien, vamos a ver que este precio que se estipula en el contrato nos los da el mercado y se llama precio de ejercicio, ¿sí? O precio de entrega. Este precio lo determina el mercado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese precio que determina el mercado, supongamos el mercado me dice, ok, para octubre el precio futuro es, como en este caso, supongamos 50. Si yo creo que el precio puede subir mucho más que 50, me conviene comprar el futuro para asegurarme que lo voy a comprar a 50. ¿Me explico? Espero que sí. Recibo todas sus devoluciones en los comentarios. Espero que esta nueva sección les sea de su agrado. Les estaré trayendo un video todas las semanas de los derivados para que juntos podamos seguir aprendiendo. Nos encontramos en un próximo video. Hasta luego. Ajá. Muy bien, pues. Hola amigos, gracias por estar de nuevo aquí. Hoy Bien, y rematamos la noche con este instrumento. Rematamos la noche. Ya, lo tengo ahí. Todos deben poner su foto, así como María Antonieta. ¿Por qué no ponen su foto? Ah? Como en primaria y secundaria todos los chicos ponen su foto ahí. Y están ahí alegres, contentos, haciendo su clase virtual. Hola.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este módulo donde hablaremos sobre uno de los derivados más comunes, que es el contrato de forward o forward, como muchos lo conocen. Así que, bienvenidos. ¿Qué es un forward? Básicamente un forward es un contrato a plazos en donde un comprador o un vendedor, ya sea el caso, se compromete ya sea a comprar o a vender una cantidad determinada de divisas en una fecha futura a un precio determinado. Como su nombre lo indica, la palabra forward indica que es un negocio que se pacta hoy y se cumple en el futuro. Cuando se establece un contrato forward, digámoslo así, que varias partes se obligan a determinada acción. Por un lado, cuando se adquiere un forward de compra de divisas, por un lado el cliente está obligado a comprar dicha divisa y por otra parte el banco está obligado a vender la divisa al cliente independientemente de cómo esté el mercado. Por el otro lado, si se adquiere un forward de venta de divisas, el cliente está obligado a venderle las divisas a la entidad financiera y este a su vez está obligado a comprarle las divisas al cliente en cuestión. ¿Cuáles son las características así a grandes rasgos del contrato forward? Digamos lo que el contrato forward se ajusta mucho a las necesidades de clientes en cuanto a precio, cantidad, fechas de negociación y fechas de cumplimiento. Digamos que también no hay una garantía, ya que se negocia en el mercado BTC o over the counter, no es un producto estandarizado, por lo tanto puede contener cierto riesgo crediticio al no haber una cámara de compensación que, digamos, exija garantías para cubrir ese riesgo. Contiene riesgo sistémico. Lo que acaba de indicar, y era la entidad tipo Cavalli que mencioné, era la Cámara de Compensación. Anoten ese nombrecito, por favor, para que me hagan recordar y lo tengan presente, ¿no? En un mercado organizado existe la Cámara de Compensación, como existe, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Lima. Es un mercado organizado, ¿no? Pero hay derivados que se negocian fuera de control, en mercados OTC. Y este mercado OTC se considera un mercado no organizado, porque no tiene esta cámara de compensación que se menciona. Porque esa cámara, como me referí anteriormente, es la cámara que filtra la información. Es ahí donde concurren comprador y vendedor, ¿no? Y no van directamente al banco, ¿no? Sino es la cámara que termina liquidando la operación y realizando la compensación correspondiente, ¿no? Cámara de compensación, olvídense, perdón, recuerden siempre eso, que lo que le da, digamos, el carácter de control formal, legal, en todo su contenido a un mercado es la cámara de compensación. Y el mercado de Nueva York, el mercado de futuros o de derivados financieros de Nueva York o de España, o como acaba de indicar aquí el anterior colega que mencionó el mercado de futuros de Rosario, en la provincia de Rosario en Argentina, en ese caso, al ser mercados organizados, tienen su correspondiente cámara de compensación. Hablamos de si en alguna catombe del sistema financiero que obligue a incumplir estos contratos, cosa que sería un caso extremo, y político cuando un gobierno decide, digamos así, restringir a través ya sea de impuestos o de mecanismos legales cambiarios, digámoslo así, obstaculizar un poco el intercambio de divisas extranjeras en un país. Este tipo de contratos puede ser non-delivery forwards, es decir, NDF, o delivery forwards, que más adelante lo veremos la diferencia. Una de las ventajas más importantes de este instrumento es que no requiere pago inicial, el pago de una prima al principio, solo se negocia y después se hace el intercambio. Ojo con esto que es importante, se requiere un ISDA, el ISDA, digámoslo así, que es un órgano internacional o más bien un contrato, un marco internacional que todos los agentes que negocian con derivados deben suscribir para negociar legalmente. Los plazos pueden ser de 3 días a 5 años, pero los más comunes son 30, 90 y 180 días, es común, los más comunes en el mercado. ¿Y quienes participan? Obviamente las empresas, o sea, personas jurídicas y entidades financieras que estén debidamente autorizadas y reguladas. Muy bien, entonces, ¿para qué necesita una empresa un forward como tal?
Básicamente, lo más importante es que si una empresa opera o realiza negocios en moneda extranjera con divisas de otro país, puede o tiene la alternativa de tercerizar ese riesgo a través de esos instrumentos, de tercerizar este riesgo cambiario. Otra ventaja es que la empresa no requiere hacer desembolsos en el momento presente, lo que alivia un poco el flujo de caja en el momento actual y además permite fijar los flujos de caja, tanto los que entran como los que salen, digámoslo así, enfocándose solamente en los riesgos operativos inherentes al negocio. Como dije anteriormente, es importante conocer la diferencia entre un forward non-delivery y un forward delivery. Cuando hablamos de un forward non-delivery, es decir, es un forward sin entrega, donde no se hace el intercambio de una moneda local por otra, sino que simplemente se hace en efectivo. Y tenemos el contrato delivery, en donde es el que hemos venido explicando, que es el intercambio directo de una divisa o moneda extranjera. Para interiorizar un poco lo que vimos, visualicemos el siguiente ejemplo. Hay una empresa que exporta flores y contrata un forward de venta de dólares en el banco ABC, es decir, que ella recibe dólares y los quiere vender a un determinado precio. Tenemos que el monto negociado son de millones de dólares, la fecha del contrato es el 15 de agosto del 2018 y el cumplimiento se hace el 14 de septiembre del 2018. La tasa forward, es decir, la tasa a la que se va a negociar es a 3.000 pesos por dólar. Tenemos el escenario 1, tenemos que la tasa de cambio a ese día está en 3.019 pesos. Sin embargo, como es un contrato forward y de obligatorio cumplimiento para ambas partes, por un lado el cliente entrega 10 millones de dólares y recibe 30.000 millones de pesos por parte del banco. Por otro lado, el banco recibe los 30.000 millones y el banco entrega los 30.000 millones y recibe los 10 millones de dólares. Podemos ver que en este caso el cliente vendió por debajo de la tasa de cambio que está en ese momento al contado. Por el otro escenario, tenemos que la tasa de cambio es de 2.970 y como es un contrato forward, independientemente las partes deben cumplir lo pactado en ese instrumento. Entonces, el cliente en este caso entrega los 10 millones de dólares y recibe los 30.000 millones de pesos. Mientras tanto, el banco recibe entrega los 30.000 millones y recibe los 10 millones de dólares. En este caso, el cliente vendió por encima de la tasa de cambio, que seguramente este era el escenario que habían planificado y por lo tanto decidieron cubrirse el riesgo al, digámoslo así, contratar una tasa forward por encima de lo que ellos preveían que podía ser un detrimento en sus flujos de caja de ingresos. Vemos pues que entonces, independientemente de cómo esté el cambio del dólar al peso, el cliente siempre recibe el mismo valor que son 30.000 millones. A esto se refiere el contrato forward, que es un mecanismo que tienen las empresas para cubrirse ante el riesgo cambiario. Por si baja la tasa de mucho de cambio, no se vean afectados sus ingresos, como vimos en el escenario número 2 del presente ejercicio. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Los invito a consultar este. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Está el amigo que nos ha facilitado. Bien, le damos las gracias a ustedes. Damos las gracias a ustedes por la clase de hoy. Me parece que ha sido tanto o más interesante que otras. Ya eso dependerá de ustedes. Pero el asunto es que siempre repasen, siempre estudien estos temas. Miren, tenemos como faltos a González Rivera, Moreno, Peña y Quispe. O ya aparecieron por ahí. ¿Me confirman? Repito, para la asistencia de la parte práctica. ¿Está González Rivera? No. Moreno? No. Peña? No. Quispe? Tampoco. Entonces, lo dejamos ahí. Buenas noches. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Deben poner su foto ahí como Danitza.
todos, ¿no? Diana Paola también. Pero la mayoría no pone foto, ¿por qué? Pues les agradecemos su participación en la clase. Diana, no te olvides de la práctica. La práctica lo presenta ¿cuándo? El día sábado. Sábado 24 horas. Sábado 24 horas, ¿ya? Gracias.